ideal para regar nuestras huertas, nuestros jardines. Bueno, y entonces estamos así entrando con todo a un diciembre que promete con todo. Y en medio de todo el ruido que venimos escuchando en el programa anterior, nosotros hoy venimos con una noticia maravillosa. Siempre hablamos del Centro Histórico de Asunción, Juan Jesús. Siempre nos quejamos del Centro Histórico de Asunción, pero también tenemos que reconocer cuando hay cosas lindas, cuando están ocurriendo ese despertate, pues, amigo, vamos a ver lo que hay en el centro. ¿Verdad, Juan Jesús? Hoy es nuestro programa número 103. ¿103? Por ahí aproximadamente. ¿Cómo estamos, Rosa? Saludo para vos, la gente del otro lado, también para los invitados. Y lo mismo, lo que vos decías un poco en una tarde de calor, en un caluroso fin de año que nos va llegando como es costumbre, queremos hablar un poco de por qué tenemos que ir al centro, de qué hay en el centro, que durante los fines de semana y compañía hay bastante, pero hoy vamos a hablar un poco de ir a conocer la historia y lo que cuentan las paredes del centro, si se puede decir de alguna manera. Yo creo que acá tenemos invitados, que en un segundo les vamos a invitar, pero yo demasiado les quiero chusmear, que con ellos podemos saber lo que dicen las paredes del Centro Histórico de Asunción. Les presentamos al querido Juan Manuel Talavera García. Él es historiador del arte. Seas bienvenido, Juan Manuel. Muchísimas gracias, Rosa. Un gusto tenerte acá. Por gusto es mío. Bueno, y lo vamos a presentar también a alguien de esos que da gusto escucharle cuando presenta las bellezas, las belluras del Cha, al arquitecto Agustín Albornoz con Z. Sí, Albornoz con Z. ¿Qué tal, Rosa? Muchas gracias por el espacio. Hola, Agustín. Agustín es uruguayo, pero parece que ya es más paraguayo que uruguayo, ¿verdad? Ya me acostumbré al acento. Ya tengo la tonada. ¿Con el guaraní cómo te llevas? Y más o menos, la verdad que aprendí un poco con mis años en obra, con mi experiencia en obra, en obras en el interior del país. Igual me cuesta. Obra en el interior. Sí, me cuesta mucho igual, pero sí. El guaraní es uno de los pocos idiomas que realmente se aprende hablando. Todos los idiomas se aprenden hablando, pero de ir del diccionario o de la gramática a la charla realmente hay un largo trecho. Sí, totalmente. Bueno, yo les quiero decir, pasa que pasamos por Palma y vemos ahora esas fachadas descableadas y que es una belleza. Yo digo, si esas fachadas estuvieron, no sé, por años escondidas detrás de unos espantapájaros negros, todos liados que teníamos ahí. Y ahora pasar por ahí es una tranquilidad. Te da una paz mirar esa calle Palma. Y he visto que también hay olas. Sí, el proyecto original era Palma, pero comenzaron a incluir también a las transversales. Y bueno, yo supongo que es Palma y Estrella, porque eso es un par binario. Te vas por Palma y volvés por Estrella. Y de momento es Palma, pero esperemos. No, tenemos que presionar, claro, bueno, puede claro. Ser Palma y Estrella son una sola calle, es un par binario. Por supuesto, no puede ser. El círculo ahí, el circuito. Aparte de la gente importante, estamos sobre Estrella. Cierto. Digo, no más. Bueno, me encanta lo que están haciendo, pero cuéntenos qué vamos a ver sobre Palma, sobre Estrella en el Centro Histórico y qué es, primero díganme, qué es Belluras del Cha. ¿Por qué la palabra Belluras? Belluras, la verdad, la palabra viene, ¿verdad? Esta entrevista que se le hizo a esta nenita que fue a Salto del Mondal y que quería decir que le pareció una hermosura, una belleza y salió, ¿verdad? Bellura. Y ya quedó entonces el término para el imaginario colectivo. Y, de la unión de bellezas y hermosura. Claro, entonces ahí viene el término bellura y que nos apropiamos con Agustín cuando creamos este proyecto de justamente organizar visitas guiadas al centro de Asunción, pero enfocados en casas con valor patrimonial. O sea, en lugar de que sea el típico recorrido de la catedral, el Panteón de los Héroes, que incluimos también en el recorrido, pero también decir, ok,
lo que hace que el centro histórico sea centro histórico justamente es el conjunto. Y hay que hablar de esas casas, muchas sumidas en el abandono, pero justamente buscando reivindicar eso. Y aplicamos un proyecto, o sea, los fondos concursables que tiene la Secretaría de Cultura. Y bueno, y ahí le pusimos justamente el nombre Belluras del Cha a estos recorridos. La conjunción que suma belleza más hermosura. Bueno, ahora yo ya me apropio también de la palabra belluras, porque lo que yo he visto que ustedes presentan en esa presentación que vimos anoche es la suma de belleza más hermosura. Totalmente. Justamente quería acotar también a lo que decía Juanma, que no solamente son recorridos para justamente admirar estas belluras, sino también es implícitamente la actividad está abocada al hecho de caminar y apropiarse del espacio público, apropiarse un poco del centro histórico, ocupándolo, caminándolo, ¿verdad? Entonces uno puede no solamente apreciar caminando, sino también hacer el ejercicio ciudadano, es decir, este espacio público me corresponde, yo vivo acá y la idea es que yo puedo caminar tranquilamente y eso, ¿verdad? Yo vivo acá, yo tributo para mantener este espacio público, porque tributamos, acuérdense de que el tributo más caro de toda la ciudad se paga en el centro histórico de Asunción. Totalmente. O sea, tenemos que apropiarnos necesariamente de nuestras calles. Pero lo interesante de eso, de que cuando se descableó la calle Palma, esas fachadas hermosísimas que se ven, que estaban escondidas. Y lo que me parece tan interesante del trabajo que ustedes están haciendo es poder ingresar a esos palacios que 1000 veces pasamos por ahí y no le prestamos atención, o no sabías que estaban ahí, o bueno, siempre están cerrados, y entonces bueno, y el trabajo que ustedes están haciendo de abrir y mostrar lo que hay dentro de esas casas, me parece que vale la pena hacer ese recorrido. Sí, justamente cuando estábamos diseñando el proyecto con Juanma, estábamos, en un principio pensamos que una primera aproximación del proyecto fuera recorrer por fuera, pero después empezamos a ver y decíamos, ya hay recorridos que se hacen por fuera, ¿verdad? Incluso la Municipalidad de Asunción, el Departamento de Turismo y Cultura hacen estos recorridos por fuera, también sectorizados. Entonces como que nosotros queríamos ofrecer algo diferente, y justamente como que ya venía llamándose belluras y demás. Ahí tenemos una en pantalla, esa sería... Sí, la que estábamos, esa que estábamos hablando, esa es, necesariamente es Panadería Ligier, sí, ex Panadería Ligier. Bueno, la idea justamente que les comentaba es la idea de poder entrar a estos. No, obviamente no accedimos a todos, porque bueno, algunos lugares no se pueden acceder, son oficinas o son privados y dependemos de los propietarios, ¿verdad? Y otro también están en un estado que no podés entrar. O sea, un poco calamitoso entrar y salís con lepra más o menos adentro, entonces o se te cae el techo, qué sé yo. Eso es más peligroso. Claro, entonces como algunos están en estado deplorable, otros están en buen estado, otros son las oficinas públicas. Entonces, justamente empezamos a tener ese diálogo con los propietarios y con las oficinas. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que había una apertura interesante para este tipo de proyectos, para poder ingresar. Justamente este que vemos en pantalla son unas pinturas en la Casa Bicentenario de la Literatura. Y también este espacio que, por ejemplo, es una propiedad privada, que es donde está esa escalera con azulejos pintados a mano. ¿Esa dónde está esa casa? Es el edificio Stout, Iturbe y Manizales de Garrilla. ¿Ah? Sí. Entonces, ni la hora se le da a ese edificio. Ni la hora se le da, y es hermoso. Esa escalera, mira lo que es. Demasiado rápido pasan las fotos, Dios mío. Cuando estamos mirando ya pasan. Ahora, yo quiero saber un poco. Acá tenemos a un historiador del arte. Sí. Y a un arquitecto, ¿verdad? Ajá. Acá estamos viendo que ustedes brindan un paseo a las personas interesadas, un tour, si se puede decir,
Se ha escuchado ya mucho el tema de se lleva a la gente al centro y se hace de repente un recorrido histórico si se quiere, pero normalmente se centra todo en temas de la independencia o cuestiones más o menos similares, ¿verdad? Yo entiendo que hay cierta diferencia acá, ¿verdad? De hecho, al tener de repente a un arquitecto ya te va dando una idea de que hay, de que te dan, que brindan de repente algunos datos respecto a por qué y cómo se hicieron o se construyeron algunos lugares. ¿En qué se diferencia un poco esto de otros recorridos, ¿verdad? No, y lo que les mencionaba, en primer lugar, ¿verdad? Centrándonos justamente más que nada en las casas. Porque una falencia que de repente vemos cuando se hacen sobre todo recorridos guiados en el centro es tipo un monumento acá, 3 cuadras tipo de silencio y 2 baches de por medio, no hay nada entre comillas. Y es decir, no, hay espacios, hay edificios que tienen historia, que forman parte también, están catalogados con valor patrimonial arquitectónico. Entonces también completar ese recorrido, porque también, a ver, lo que le hace al centro histórico no es solamente 2, 3 monumentos, sino que también es la visión de conjunto. Y hay una cantidad de edificios con muchísima historia y que también con un valor estético, porque son edificios, ¿verdad?, con un lenguaje muy decorado, un lenguaje con elementos que ya no se utilizan más hoy. Entonces, por un lado, ese es el distintivo que nosotros ofrecemos, ¿verdad?, de también centrarnos exclusivamente en estos inmuebles, más que en los monumentos. Y después también, bueno, el discurso, qué sé yo, Agustín como arquitecto, yo como historiador del arte, también poniendo énfasis en la cuestión, ¿verdad?, estilística, entre comillas, y desmitificando también, ¿verdad?, qué sé yo, que por todas partes se habla de estilo neoclásico y no hay prácticamente estilo neoclásico. Entonces, ir quitando también esos pequeños mitos, de tirarle, llamarle palacio a todo o villa a cualquier cosa. Entonces también como que trayendo un poco de un lenguaje algo más, un poquitito más, digamos, no quiero decir técnico, pero sí exacto, y hablar también desde justamente el contexto histórico, estilístico, etcétera. Te suelo seguir en el Facebook y veo o en el Twitter, tus hilos. Sí. Explicando los inmuebles, a quién perteneció, toda la historia, una deliciosa historia contada del inmueble y los espacios de esos inmuebles. ¿Eso es lo que ustedes hacen en cada recorrido o solamente lo hacen en redes sociales? No, justamente ese es un pequeño gusto, digamos, de cómo son los recorridos, porque así vamos a cada casa. Están las que podemos entrar y en las que no, pero sí contando justamente la historia de quién era para quién se mandó a construir esa casa, exacto, en qué año, quién fue el arquitecto, alguna anécdota de algo que haya pasado en la casa. O sea, esa es la esencia de los recorridos. Ahí estábamos viendo en pantalla recién algo que estaba enfrente a lo que por años fue el Lido. Creo que es esa casa de la esquina, en contraesquina con el Panteón de los Héroes. Sí, Lido. Claro, frente el Palacio Alegre. El Palacio Alegre. Lo que es Ministerio de Economía. Hoy es el Ministerio de Economía. Sí. ¿Ese para quién se hizo hacer? Para un comerciante español, Juan Alegre. Entonces ahí por eso se llama el Palacio Alegre. Sí. Y es de los pocos, a ver, sí, es de los edificios que correctamente le podemos dar el nombre de palacio, o sea, palacio tipo urbano, que se construyó a inicio del siglo XX, fue el arquitecto italiano Carlo Pozzi, el que construyó esa casa, y era, o sea, ese palacio. Una pequeña curiosidad es que se le mandó o sea, la cúpula que construyen ahí fue justamente una cúpula que se hizo para competir con la cúpula del Panteón. Sí, porque 2 cúpulas. Claro, una enfrente a otra. Sí, y también, obviamente, para marcar el poderío de la familia, porque era prácticamente media cuadra toda esa casa, pero que era casa y negocios, porque era así, planta baja, un negocio, el Porvenir creo que se llamaba, negocio de telas y demás. Otra parte era un hotel Victory, después Majestic, y en el otro ala era la casa. Así tan grande era el espacio que podía coexistir todo eso en el mismo bloque, digamos. Porque es enorme y es hermosísimo. Para hacer una casa particular. Sí. Y encima que competía con el Panteón de los Héroes.
¿En qué año se hizo el Panteón, dicho sea de paso? El Panteón comenzó a construirse allá por 1860 más o menos. 1863 comenzó la construcción del Panteón. Ya para 1864 estaba la base ya establecida y se creyó que para el año siguiente se completaba, pero bueno, vino la guerra, paró la construcción y recién en la década del 1930 es que retomó de a poquito y en el 36 es que terminó. Y que originalmente no iba a ser Panteón, era Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción. Ajá. Cuando le cambian el nombre de Panteón, en la década del 30 justamente, cuando el Estado se da cuenta de que como oratorio no estaba haciendo que mucha gente diera plata para continuar con la construcción, entonces dijeron que íbamos a darle un uso estatal, digamos, entonces convirtámoslo en algo que sea el monumento para los héroes. Ahí se le cambia el nombre a Panteón y se inaugura en el 36, coincidentemente durante el gobierno del general Franco, y que había que justificar la presencia de un militar en el gobierno. Entonces ahí es que ¿quién fue la primera persona enterrada? El Mariscal López. Ah. Y el soldado desconocido, pero siempre reivindicando la figura del militar y del soldado. Entonces ahí es que oficialmente sale como Panteón, y que es lo que generó la eterna confusión de cuál fue la referencia. Como se llama Panteón, la gente dice, entonces la referencia seguro que fue el Panteón de París. Ajá. Y nunca fue el Panteón de París. ¿Cuál fue la...? Y hay dos posibles referencias que obviamente siempre termina todo en un mix. En la iglesia de los Inválidos, que es donde está la tumba de Napoleón, en París, y después la Basílica de Superga, que está en Turín, que era justamente la ciudad de origen del arquitecto Alejandro Ravizza. Entonces ahí son un mix de ambos edificios, y ambas referencias son edificios barrocos, lo que desde el vamos nos da una intención barroca en la construcción y no neoclásica como de repente se quiere decir. Pero como se nota el momento histórico y la referencia europea. Claro. Y cómo se vive eso en el centro de Asunción y algunas ciudades del interior también, ¿eh? Sí, justamente en la Asunción de la posguerra, 3 fueron las ciudades que comenzaron, se vio este crecimiento urbano y esta introducción del lenguaje de arquitectura europea. Además de Asunción, están Concepción y Villarrica. Exacto, te iba a decir, Villarrica y Concepción. Y tenemos que hacer esos recorridos, no solamente en Asunción, ¿no? Claro, bueno, mi familia es de Concepción, de parte de mi mamá, así que yo siempre me escapo a Concepción. Me encanta, yo no conozco Concepción, así que un día podemos ir con bellísimo, ustedes a hacer ese recorrido, y un día les voy a invitar a hacer ese recorrido en bicicleta en Villarrica. Y buenísimo. Podemos hacer el recorrido de los edificios en bicicleta, porque en Villarrica yo siempre rescato que hay 1.200 ciclistas censados. Ahí se hizo la primera ciclovía Guaí sobre la vía férrea. Y bueno, y hoy por ejemplo tenemos la avenida de unos ciclistas europeos que pidieron venir a recorrer la ciclovía Guaí. Bueno, esas cosas que solamente cuando uno está integrado al territorio puede verlo y sentirlo. Ese trabajo que ustedes están haciendo de hacer sentir el territorio, de hacer sentir la calle y el patrimonio, es de un valor intangible sin igual. Aparte de una cuestión de que nosotros conozcamos también, ¿verdad? Yo quisiera hacer un poco una pregunta quizás para los dos en este caso. Ajá. Siempre me llamó la atención el tema el Palacio de López. Lo que nosotros tenemos obviamente siempre, el 99% de las personas, porque ingresa desde el lado de la avenida, desde el lado opuesto a la costanera, estamos siempre entre comillas en el patio trasero, ¿verdad? Porque el Palacio de López, al ser palacio justamente daba hacia el lado de la costanera, hasta entre comillas la puerta principal, ¿verdad? Quisiera que me hablen por ahí, saber si es parte o no también de lo que es el recorrido y saber un poco algo en particular, ¿verdad? ¿Cuál es la parte delantera y cuál es la parte trasera del Palacio de los López? Mira que parece algo bastante tonto, pero más de uno se puede perder con eso, que nosotros realmente entramos siempre por el patio trasero, si es que vamos en vehículo. Y como dice la frase, ambos los dos, o sea, la expresión, porque, cierto, la ciudad de Asunción, ¿verdad?, originalmente un puerto, entonces la ciudad daba al río, y es cierto que hace 1000 años, hace 1.000.000 años, ¿verdad?, que le estamos dando la espalda al río. Y el Palacio de López fue construido para tener esa doble visión, digamos, esa doble vista.
que se vea desde el río, porque ahí sí, justamente, el puerto de Asunción era importante y llegaban, la cara que se tenía era justamente desde el puerto. Entonces, por eso, el palacio que mirara al río, pero al mismo tiempo también que mirara a lo que es Paraguay Independiente hoy, porque ahí se circulaba. Claro. Entonces, es como que tuviera esa doble función, aunque el acceso era... Bueno, a ver, hoy teorizamos, porque nunca se habitó. Claro. ¿En qué año se empezó a habitar ese palacio? Recién se comenzó a habitar allá por 1892, porque bueno, como llegó la guerra, el mariscal no llegó a vivir ahí, estaban comenzando a amoblar y demás, pero quedó ahí parada, o sea, no llegó a mudarse. Y cuando llegan los aliados, fue utilizado como caballería, o sea, como caballeriza. Después quedó unos años abandonado. Como caballeriza, usaron el palacio recién construido. Es más, le cañonearon incluso. Hay una fotografía que sacaron los brasileros del Palacio López con uno de los torreones, de los piñones, digamos, del torreón, caído porque recibió artillería, ¿verdad?, desde los barcos, de los cañoneros. Entonces, obviamente, para humillar aún más, o sea, bombardear y hacerlo caballeriza. O sea, que sea otra doblemente humillación para lo que era el Paraguay. ¿Y quién le hizo caballerizo? Fueron los aliados, los brasileros. Los brasileros, sí, aliados. Porque el marqués de Caxias, que es el que dirigía el ejército, él, por ejemplo, se hospedó en lo que era el Palacio Barrios. ¿Cuál es el Palacio Barrios? Donde hoy está el que para mí es el edificio más horrible del centro, el edificio Ateneo. El Ateneo, o sea, el edificio de estacionamiento detrás del Lido, del actual Lido. Ahí está el palacete Barrios, juntamente del general Barrios, el esposo de Inocencia López, la hermana del mariscal López. Un edificio construido también por el arquitecto Alejandro Ravizza. Y ahí es donde se había hospedado, digamos, el y entonces tenía su caballeriza allá. Y su caballeriza allá en el Palacio López. Allá, lejito. Y a fines del siglo XIX es que se terminó la restauración, creo que fue el presidente de Busquiza, y recién ahí se comenzó a utilizar como residencia presidencial. Bueno, cuando dijiste que estaban utilizando como caballeriza, yo le miré al arquitecto. ¿Qué dice un arquitecto uruguayo de usar el Palacio de López como caballeriza? Gran error. Gran error, sí. Pudiendo elegir cualquier otra construcción, ¿verdad? Encima, en esa época había construcciones más toscas, pero mucho más funcionales para las caballerizas. Y justamente... yo creo que el Palacio de López es una obraza, vamos a decir, tipo en lo que respecta ahora en su restauración, que está en plena restauración. Sí. He podido ver algunas fotos del interior porque hay estudiantes de arquitectura que trabajan ahí, ¿verdad?, haciendo pasantías, y es increíble, ¿verdad? Entonces, como que bueno, en ese momento un grave error, ¿verdad? O sea, pudiendo elegir cualquier otro edificio o casa o lo que sea para eso, bueno, eligieron ese espacio. Pero la verdad que rescato que por suerte se ha podido reconstruir, ¿verdad? Uh-huh. Eso. Lo único que, claro, también me apena es que fue el único, obviamente, por ser de López, fue el único que se pudo ir reconstruyendo, ¿verdad? Por la importancia histórica que tiene. Y hay otros, ¿verdad? Como Palacete Barrios, una obra que lastimosamente se derrumbó, ¿verdad? Entonces, un poco eso arraigado al cuidado del patrimonio y demás, es como que se está, como que con esas demoliciones que se hacen, se pierde un poco la historia, se pierde un poco también que era justamente del esposo de Inocencia López, ahora es un estacionamiento de hormigón sin nada, tosco, ¿verdad? Entonces, eso siempre hablamos con Juanma como en nuestro speech en Belluras, que es como estas construcciones que se tiran abajo, se pierde identidad, se pierden muchas cosas que... Sí. Esa historia que podíamos haberla recuperado y que podíamos haber tenido más datos. Y que en otros países hacen plata con esa historia porque te cobran en dólares en euros
te cobran en Europa. Siempre hablamos de que cómo se mal administra lo que es el gobierno municipal en Asunción. Estas cuestiones, quisiera saber un poco, yendo incluso a ejemplos, si es que conocen en otros países, de lugares históricos, ¿verdad? En el caso, hablábamos principalmente Palacio de los López, pero mencionaba el tema de una familiar, ¿verdad? De los López o cuestiones puntuales. En determinada casa ocurrió esto, se firmó esto o pasó esto. ¿Se puede esa misma casa con la arquitectura de aquel momento o modernizándolo, teniendo quizás de repente conocimientos actuales, pero manteniendo un poco lo que es el espíritu de aquella época? ¿Se puede, y hay ejemplos en lugares cercanos, de mantener eso y decir, esto, de acá no vamos a mover un ladrillo, o si movemos un ladrillo va a quedar la imagen de como era antes? Se puede, completamente. Pero, a ver, yo puedo hablar con propiedad del Centro Histórico de Montevideo, siendo uruguayo, ¿verdad? Lo que es Ciudad Vieja. Ciudad Vieja tiene muchísima construcción antigua. Incluso hay varios edificios donde ahí nació la carrera de arquitectura, por ejemplo, que antes era la Facultad de Matemáticas y Ciencias Exactas. Y ahí, por ejemplo, ese edificio estuvo abandonado muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero la Facultad de Arquitectura de Uruguay hoy en día, o sea, hoy no, ya hace como 10 años, ha logrado tomar carta en el asunto y poder recuperar ese edificio con fines de oficinas, digamos, después del ministerio o de educación o mismo centros culturales. O sea, como que en realidad el Ciudad Vieja ha tenido también un momento como deplorable, vamos a decir, tipo como el que ha pasado el centro de Asunción. Me tocó en algún momento estar en Montevideo, en el puerto, que convirtieron el puerto el mercado del puerto. El mercado del puerto en un mercado modelo y con un techo fantástico, hermoso, parece un shopping. Y es re chico. Y es chiquito, pero es hermosísimo. Pero lo que pasa es que también es un espacio que en realidad antes era un espacio mercantil. Claro. Y ahora se volvió un punto turístico. Exacto. Y también de recuperación de la estructura. Pero en el caso de Montevideo no solamente pasó ahí, también pasó en el mercado agrícola de Montevideo. Ajá. El mercado agrícola de Montevideo es una estructura de hierro increíble, ¿verdad? Que estuvo abandonado muchísimos años. Y ahí se iba a hacer feriantes y hacían su feria de fruta y verduras, ¿verdad? Pero llegó un momento donde la municipalidad tomó carta en el asunto y decidió restaurar eso. Y ahora es como una especie de shopping, vamos a decir, donde se recupera la estructura, se contrataron grupos de arquitectos y arquitectas, especialistas en patrimonio, porque ese es el otro tema. No cualquier arquitecto puede justamente accionar sobre un patrimonio. Tiene que tener conocimiento, tiene que saber las técnicas, ¿verdad? Eso se enseña en posgrados, en maestrías, de todo un poco, ¿verdad? O sea, no es que... Yo, por ejemplo, no tengo ningún título de maestría en eso, entonces yo podría hacer un proyecto, pero siempre voy a estar en contacto con un profesional a cargo que sepa rehabilitar y refaccionar un patrimonio. Por ejemplo, acá, cuando estás diciendo de ese techado fantástico de hierro, a mí se me va a la mente hacia el ferrocarril. Sí. El edificio de Ferrocarriles del Paraguay, que nosotros soñamos y solemos hablar en esta mesa siempre a ver de cómo hacemos para recuperar el tren. Pero ese edificio es hermosísimo, hermosísimo, tiene tanta historia y tiene tanta belleza ese tanto edificio. Abandono también. Y tanto abandono también. Sobre todo en la parte de arriba, pues yo recuerdo hace 10.000 años. Que no se puede más subir. No se puede más subir. Antes era, creo que en un momento dado se hizo un café, se hizo un lugar de shop. Luis Arán, recuerdo que tenía ahí la central de sonido de mi tierra. Yo en mi época de colegio cuando tocaba el violín me acuerdo que me fui a audicionar ahí una vez. Y era todo un lugar funcional, digamos, encima ahí donde está la mansarda, así bien francesa. Y es una pena, porque hay tanto potencial, tantas cosas se puede hacer en todo ese lugar, digamos. O sea que a propósito de esto, suele venir acá en esta mesa del Cabildo, suele venir el director de patrimonio. Que a lo mejor un día
podemos hacer que se encuentren y a ver si podemos, no sé, hacer algo. Yo sé que ellos están abiertos a cualquier propuesta. Totalmente. Porque necesitamos recuperar esos espacios para la gente. Esos espacios... A eso voy justamente. Un lugar que justamente vos hablabas que hay lugares que son hasta quizás peligrosos porque están en deterioro, ¿verdad? Dentro del paseo en cuestión, lugares en donde se pueden no entrar. Ese lugar que está en deterioro, si hablamos y si tiene un fuerte valor histórico, ¿existe una técnica que se pueda, sin tumbarlo totalmente, de a poco volver a rehabilitar y dar espacio? A ver, no sé, nosotros decimos siempre que el centro está deshabitado. Cuando hablamos de que es un lugar en donde normalmente va la gente para trabajo y luego termina saliendo, pero se podría utilizar ese lugar para, no sé, fomentar el arte, fomentar algún tipo de trabajo, turismo. Por eso que sí, es interesante lo que ustedes están haciendo, porque fomenta el turismo. ¿Cómo se va a querer lo que no se conoce? ¿Y cómo se va a ir a mirar lo que no se sabe que está ahí? Exactamente. Y también algo que queremos, siempre hablamos con Agustín, nuestro primer escalón es lo turístico, pero no queremos que termine acá. O sea, este es el comienzo. Pero que esto después desemboque en políticas públicas, que desemboque en movimientos ciudadanos. O sea, que la ciudadanía se involucre también activamente. Porque, a ver, la recuperación del centro histórico es algo que involucra a muchas miradas y también a muchos sectores. No solamente ciudadanía, sino que ciudadanía, Estado, gobierno local, gobierno central. Inversores. Entonces, de ahí la importancia de ir creciendo en esto y que sea un enfoque transversal. Pero comenzando con... esas imágenes que ustedes anoche mostraban de la parte interna de esos palacios, de esas casas, así, si la gente conoce, se va a ir, yo he visto en qué se funda el turismo en las ciudades de Europa. Te hacen recorrer palacios, casas de personas históricas, de familias, y todo es 100 euros, 130 euros para entrar en cada lugar, claro, bien mantenido. O a veces de repente ni siquiera entras, en el sentido a veces, aunque sea un recorrido afuera, 50 euros. Turismo es, vos te vas y te dicen, en esta esquina, no sé, se tropezó el presidente tal cosa, y ya hace al relato del lugar. Totalmente. Y hay gente que hace esos recorridos para ver nomás. Uno tiene en la cabeza Reino Unido, Inglaterra, Londres puntualmente, o incluso hasta decimos Roma. Roma es la ciudad que desde afuera uno mira y dice, bueno, acá hay edificios que tienen 1000 años y están no sé si sí o no, pero habitables todavía, y se toca un ladrillo y es un crimen por un crimen de la cultura, ¿verdad? O sea, es todo habitable dentro de su medida. Claro, y todo es habitable. Inclusive acá, que vos habías nombrado acerca de cuáles son esos patrimonios como que están en mal estado y que podrían mejorarse. Así como dijo Juanma, hay muchísimos, y encima nosotros lo vemos de afuera, algunos entramos, ¿verdad? Justamente que mostramos ayer en la presentación, los interiores es de Mansión Celario. Mansión Celario es actualmente la sede del Centro Militar Naval y Aeronáutico. A ver, ¿verdad? Tenemos esas imágenes, a ver si Sebas nos puede ayudar un poquito pasando esas imágenes del interior. Esas son las imágenes así del techo. Ahí está, las puertas. Esa es la literatura. Ajá. Sí, esa es literatura, a ver la siguiente imagen. Sí, es literatura. Así es, literatura. Pero así, a grandes rasgos, ese por ejemplo es una propiedad que es privada, digamos, si bien pertenece al Centro Militar Naval y Aeronáutico, es una propiedad que se maneja por sus propios fondos. ¿Ese es el de Quistazo de Tacuarí? Sí. Tacuarí y Mariscal Estigarribia. Mariscal Estigarribia, sí. que antes hacían grandes bailes del vals y todo eso en la época de nuestros padres, ¿verdad? Acá, por ejemplo. Ahí está. Por ejemplo, donde es el comedor, son las sillas, o sea, son los muebles, son las pinturas por las paredes, las pinturas por el techo. Está. O sea, estas cosas son las que en realidad, acá por ejemplo tiene que haber un proceso de intervención de restauradores, de arquitectos, arquitectas. O sea,
para lo que son muebles, para lo que son paredes, para lo que es pintura, porque hay que reconstruir cielo raso, un día, una anécdota, un día nos fuimos a una reunión y ahí y se cayó un pedazo de techo. Claro, pero el pobre Agustín, estábamos hablando, ¿verdad? Con el general, y de repente yo veo que a Agustín se le iba la mirada a otro lado, y yo, ¿qué pasa? Y ahí... En cámara lenta pasó todo de repente. Claro, y se fue y estaban barriendo un pedazo del cielo raso que se cayó, una moldura, y que Agustín agarra y le dice, guarden y no... El oficial le dice, ¿se querés llevar nomás? Así que yo ¿cómo me va a llevar esto? Ese guarden para cuando se restaure, le dice. Claro. Porque justamente eso utilizan para después replicar y mantener lo que era antes. La réplica. Y esto que estábamos viendo, esa casa, ¿eso es Luis Alberto Herrera? ¿O dónde? No, esto es Mansión Celario. Eso es Tacuarí y Mariscal de Tiarribia. Por dentro. Acá estoy viendo... Hablando un poco del evento, me encantaría ir y venir, ¿verdad? Que nos comenten lo que es el evento en sí y después volver a lo que estamos hablando ahora, que es lo que se ve, ¿verdad? Dentro de todo esto, la Noche de los Palacios es lo que se viene este sábado, ¿verdad? Esto no es la primera vez, hicieron ya anteriormente en alguna ocasión. No, esta es la primera edición. Este es así nuestro proyecto piloto de Noche de los Palacios. Ok, estoy viendo... ¿Y dónde va a ser el encuentro? Bueno, nosotros vamos a tener un punto de encuentro / información, ¿verdad? Que es la Plaza de la Democracia. Ahí la idea es que la gente pueda ir a obtener toda la información, informarse sobre el recorrido, cuál es el circuito, cuáles son los edificios, además de lo que va a estar dispuesto en las redes sociales. Claro, porque eso te iba a decir, ¿no pueden inscribirse antes? Esto es libre. Están preguntando justo en redes sociales, ¿es con agendamiento? Si es así, ¿dónde? No. Sí. Y el punto de encuentro, ¿verdad? Para saber un poco, porque, no sé, de repente, ojalá y tenga el éxito y llegan ahí 50, 100 personas, hay que ver un poco cómo ir administrando el tema del movimiento de gente. Nosotros nos esperamos 2000, así mucho luego. Yo creo que ya tuvieron eventos ustedes donde hay mucha afluencia de público. Sí, eso era, a ver, los recorridos Belluras del Chá, que eso hacíamos 2 veces al mes, eran los sábados, eso sí tenían cupos porque justamente la idea era poder ingresar a algunos espacios. La Noche de los Palacios en un principio iba a ser algo parecido, pero después que fueron sumándose también actores, el AMCHA, por ejemplo, entró también como organizador y dijimos, vamos a hacer algo más masivo. Entonces, la Noche de los Palacios va a ser sin cupos, va a ser libre y, digamos, la idea es habilitar 5 espacios que estén abiertos de 6 de la tarde a 11 de la noche, donde van a haber propuestas artísticas diferentes en cada uno de ellos. ¿Y cuáles son esos 5 lugares? ¿O va a ser sorpresa para esa noche? No, ya podemos hablar. Bueno, el primero es este que está viendo en pantalla, Mansión Celario. Ay, que es una maravilla. Acá, por ejemplo, vamos a tener una propuesta artística de... La gente de Sigilos. Del grupo de Sigilos, de teatro experimental. Ahí en la escalera. En realidad... La propuesta no la vamos a decir, vamos a hacer que sea sorpresa, pero solamente vamos a decir tipo que ellos son los artistas y aparte de ellos ya tienen experiencia de hace muchos años con teatro experimental, danza contemporánea y ellos siempre se adecúan a los sitios donde ellos implantan sus obras y bueno, para ellos fue así tipo todo un suceso poder entrar acá, o sea, y poder plantear una obra acá. Después, en el siguiente edificio es el edificio Stout, que está sobre Mariscal Estigarribia y Iturbe, perdón. ¿Esa no es la biblioteca? Ese es la ex... en diagonal. En diagonal. Al Archivo Nacional. Sí. Ese que en la esquina ves que tiene así la cabeza un lobo. Exacto. Sí, ahí se solían hacer algunos conciertos pequeñitos, porque tiene como un... No, eso funcionaba antes, una financiera. Financiera del Progreso. En los años 80. O sea, fue el último... Y ahora está cerrado. Y ahora está cerrado porque es una propiedad privada, ¿verdad? Pero nosotros pudimos lograr hablar con los dueños y pudimos, poder abrir el espacio para las recorridas los sábados, pero también para esta edición, donde acá vamos a tener una exposición de 2 artistas emergentes. ¿Cómo se llama el edificio? Edificio Stout. Stout. Sí, Stout. Está luego en el frontón, o sea, en la fachada, está luego ahí el nombre. Está rotulado. Sí, está rotulado. Está el nombre. Es posible no ubicarle. Eso está en Iturbe. Y Mariscal Estigarribia, en la esquina mismo. Sí, en diagonal, ¿verdad? El archivo. Sí. Acá estamos viendo un poco en imágenes la cantidad de personas y esto... ¿Qué vas a hablarle de 50 personas y juntan mucho más? Bueno, claro, ese había sido nuestro cuarto recorrido. Para el último éramos más otra vez. Y hizo un calorazo ese día.
igual se prendió la gente. Pero claro. Y esto invita, me imagino que ustedes van haciendo esto y van sabiendo un poco la cantidad de personas, se quedan en algún momento por algún refrigerio, ahí es movilizar un poco el centro, ¿verdad? Claro, esa es la idea justamente, lo de la Noche de los Palacios también, ir entrando con el AMCHA, que organiza. Y la idea de que los circuitos sean libres, entonces uno se va, me voy a este lugar, después al siguiente, paro a tomar algo, porque van a también haber barras puestas ahí nomás, casi enfrente o al lado de los lugares, para que se genere este circuito, que sea también un recorrido ameno, con alcohol de por medio, con gaseosa, con picadita, lo que sea. Entonces, para que sea un recorrido también bien de ciudad, digamos, que no sea una cosa así súper estructurada. Sí, descontracturado, la verdad, sí. Porque la idea es que sea libre, y así, volvemos a repetir, no tiene ninguna inscripción previa, es gratuito y es libre. O sea, es completamente, cada uno puede ir por su cuenta, puede empezar en un edificio, después terminar en otro. O sea, yo puedo llegar, inscribirme, o sea, llegar a la Plaza de la Democracia. Yo estoy ese día. Si tengo un evento posterior, sí, me salgo y me voy a los dos primeros lugares que recorren. Puedo llegar ahí 17:30, estar esperando, o puedo sumarme un poco más tarde y ver un poco también. Obviamente me imagino que pierde un poco de magia. ¿A 18? Sí, 18, digamos, comienza el evento, pero a las 18:30 van a comenzar las primeras propuestas artísticas en los diferentes puntos. El recorrido está diseñado de tal forma a que si uno quiere hacer, digamos, todo el circuito y quiera ver todas las puestas artísticas, está diseñado para que uno pueda comenzar desde los dos extremos. Los dos extremos van a ser Mansión Celario, que es el que vimos recién, y el Palacio Patri, que es Oficina de Correos. Esos son los dos extremos del recorrido. Entonces uno puede comenzar tanto desde sobre Tacuarí. Claro, sobre Tacuarí, donde está la Mansión Celario, o si no, en Benjamín Constant y Alberdi. Donde está el Palacio Patri. Ese y de ahí, sería entonces, el Palacio Patri, es el correo actual. El correo actual. Sí. Que esos son, digamos, los dos. ¿Funciona todavía el correo? Funcionan dos partes del correo, tiene dos oficinas. Una está en Ayolas y 25 de Mayo, una parte de oficina de correo, y la otra en el Palacio Patri. Y el Palacio Patri es fantástico. Es fantástico, pero hay partes que están habitadas por humanos y otras partes que están habitadas por pora. Por papeles. No, está abandonadísimo. Poras. Por pora. Entonces, en parte está abandonado. Pero ya es una pena porque el edificio es precioso. Es también de nuestros favoritos del recorrido. Tiene muchísimo potencial de tantas cosas que se pueden hacer. Y ahí vamos a tener un monólogo. El mismo Luigi Patri la vamos a sacar de su tumba para que venga a hablar de un poco de su vida y conocer, digamos. Bueno, yo tengo que decir, con el dolor de mi alma, yo no voy a poder participar de ese evento de este sábado, porque este sábado los guaireños que estamos residiendo en Asunción vamos a tener la fiesta, y aprovecho para invitarle a la gente, a todos los guaireños. Hay 30.000 guaireños residentes en el área metropolitana, y es el día que nos juntamos para la cena de fin de año en el Centro Guaireño de Asunción. Así que los guaireños que están viendo y escuchando esto, por favor, acérquense al Centro Guaireño. El sábado a las 20 horas comienza la cena y también el reconocimiento a los nuevos socios y todo eso. El Centro Guaireño es un centro con 100 años de historia. O sea, estamos hablando de un centro que aglutina mucha gente, ¿verdad? Y que a lo mejor un día podemos ir a hacer ese recorrido por el patrimonio cultural que hay en Villarrica, ¿verdad? Pero yo no voy a poder estar. Para la próxima vez que hagan, de cualquier lado me voy a anotar para hacer. Hay proyectos después de esto, están pensando un poco en qué hacer, van a seguir trabajando, no sé si con el mismo. Veo que son desde entidades, incluso hay medios de comunicación que están apoyando el AMCHA en sí mismo. ¿Esto tiende a repetirse de vuelta? ¿Cuál es la idea un poco de acá en adelante, ¿verdad? Seguro que la gente se va a aprender como loco y van a repetir, van a pedir el bis. La verdad que nosotros queremos continuar y tenemos en puerta, y por ahora en papel están escritas nomás algunas ideas de poder continuar también con un ciclo de recorridos parecidos a los del sábado, quizás conociendo un poco más del centro, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué me parece tan interesante lo que hacen ustedes? Porque lo están haciendo también de la mano de la Dirección de Cultura y del municipio. Y nosotros en verdad necesitamos que el municipio y la Dirección de Cultura
trabajen muy de cerca para que esos edificios históricos, culturales que tenemos, se puedan mantener, que no sea que entre gallos y medianoche se derriban, echó la tormenta, echó el cupií, todos los artilugios usan para echar hermosos patrimonios históricos, culturales, porque cuesta mantener, y sabemos que una forma para que el propietario, por supuesto, necesita darle ingresos a su patrimonio. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es mostrar ese patrimonio y justamente a ver si podemos estandarizar de alguna manera que eso se convierta como un algo, sea un bar, un museo, una biblioteca, algo que haga que la gente use ese espacio, pague por usar y que el propietario lo vea también como rentable. Ese va a ser el momento en que no se van a seguir echando estos hermosísimos inmuebles que tenemos en el centro de Asunción. Pero imagínate, Rosa, yo estoy con ganas de proyectar, quiero abrir un local comestible y estoy un poco viendo ahí, justo pasamos y me dice uno de ustedes, bueno, este es un edificio que por X condiciones ahora no está siendo habitado y necesita tal o cual cosa para volver a activar, ¿verdad? Eso ahí, yo como persona que está buscando un lugar, es averiguar si se puede o no, ver con las personas indicadas y saber cómo está un poco para reactivar eso, ¿verdad? Para reactivar hacia el centro también en sí mismo. Sí, que justamente podemos dar datos también. Sí, es que gente que sabemos, repente que busca eso. Bueno, aprovechen y den, por favor, porque esto está terminando. Tenemos 7 minutitos para terminar el programa. No, 10 minutitos tenemos todavía. Sí, yo nomás para acotar algo. Justamente digamos que Belluras del Chan no solamente son recorridos, sino que justamente debido a esta demanda y también los propietarios se acercaron y los municipios, las autoridades, las diferentes instituciones, empezamos a verlo a Belluras como una plataforma de impulso, digamos, para poder así como un futuro propietario de un local está buscando un espacio en el centro, bueno, nosotros sabemos hacia dónde, ya sabemos con quién poder hablar. Entonces es como una plataforma, digamos, de donde sabemos de intercambio de información. De intercambio de información, ¿verdad? O sea, si yo quiero entrar a la plataforma Belluras del Cha. Bueno, no existe la plataforma como tal, pero lo vemos como un proyecto a futuro. Me encanta. Bueno, pero por ejemplo, Palmaroga es eso. Sí. Palmaroga es eso. Se restauró, cierto, invirtieron muchísimo, pero ¿cuánta gente no se vaya a festejar cumpleaños, aniversarios? ¿Por qué? Y por el atractivo de la recuperación de ese inmueble, ¿verdad? Que es fantástico. Y debo decir que ellos están interesados en varios lugares del Centro Histórico de Asunción. No están solamente con ganas de replicar un poco el modelo. Totalmente. Es que la mayoría de los inversores extranjeros con los que yo me he podido comunicar y con los que he hablado, buscan el centro histórico, porque ellos ven que esto en unos años se va a levantar. Que me gustaría saber a quién le perteneció, que está sobre Oleari y General Díaz. Tiene unos pisos de mármoles. ¿Cuál era General Díaz? General Díaz, la continuación de Azara. Ya. Oleari, frente a lo que por muchos años estuvo Solar, es un edificio, pero hay una casa en la esquina mismo, es un caserón enorme. Amarillo. El centro militar de algo era. Tiene, bueno, en Cruz está lo que era la escribanía Gadea, que se recuperó y hoy se usa como un centro de convenciones, así muy muy lindo quedó, porque exactamente usaron las molduras para recuperar, pero adquirió una persona y lo reacondicionó y está hermosísimo. En Cruz está esta casa que digo, y uno mira por dentro y tiene esas puertas cancel que se usaban antes, las escaleras para ingresar de mármol, unas puertas anchas, y todo cayéndose. Y tiene unos sótanos, vos mirás desde afuera y ves que tiene el sótano y que tiene la planta baja y la planta alta. Pero hoy esa casa parece, como decir, un pora.
está abandonado, las puertas rotas porque la gente rompe para entrar a dormir. Pero si eso se recupera, puede ser un hermoso lugar para qué sé yo, para invertir. Sí, un ejemplo concreto que siempre sacamos, porque también acá es importante la presión ciudadana, sí. El caso de la que era la casa Serafina Dávalos. Sí. Esa es una joya arquitectónica, esa casa. Y divina. Pero caidísima a pedazos. Y esa se destinó ahora a ser sede del IPA. Justamente la ministra, la Adriana Ortiz, actual ministra de Cultura, cuando ella estaba como directora del IPA, el Instituto Paraguayo de Artesanía, consiguió que se le diera, porque es del IPS, el espacio. ¿Eso es del IPS? Es del IPS. Ahí durante mucho tiempo funcionaba el Centro de Médicos Colorados. Pero el IPS, ¿verdad? El propietario. Y Serafina Dávalos, que fue claro que primera abogada, ministra de Corte. Primera abogada del Paraguay. Primera feminista, por todas partes. Ahí hay meritorio. Una historia riquísima que hay que conocer. Sí. Y esa casa, en teoría, faltan fondos del MOPC para que se comience a restaurar. Pero sabemos lo que para comprar termo Stanley, si hay plata en el MOPC, o para una pasarela queche. Pero para reconstruir un edificio que se va a convertir en centro cultural. Para eso sí no hay plata. Entonces ahí la importancia de esta presión ciudadana, que se pueda recuperar eso. Imagínate la inversión privada. Imagínate, Rosa. También. Me parece que sería un poco un tema de investigación, quizás, ¿verdad? Yo digo, en este lugar que estaba mencionando, hablar un poco del Ministerio de la Mujer, o llevar el Ministerio de la Cultura a una casa que tiene un valor cultural histórico. Totalmente. Y ir viendo eso, amoldar, ¿verdad? Yo no sé qué condiciones necesita determinado ministerio para su ubicación, pero que yo me voy al Ministerio de Cultura y yo sé que en ese lugar ocurrió algo, ¿verdad? Un historiador en esta clase de paseos van a saber y me van a decir, acá ocurrió este hecho que marcó la cultura del Paraguay y por eso el Ministerio de Cultura está ubicado acá. O sea, es algo que sería interesante un poco plantearse si se puede construir una ciudad desde ese punto de vista, ¿verdad? Claro, y esa es un poco la idea, y por eso Belluras es podría ser a futuro una plataforma más para incluso trabajar con la Secretaría Nacional de Cultura también. Ayer en la reunión que tuvimos en el conversatorio, donde expusimos un poco lo que es el Belluras y el proyecto en sí, y reflexionábamos al respecto. Claro, vimos que las instituciones también se nos acercaron a nosotros, nos dijeron tipo, cuando quieran podemos ver a trabajar juntos, acérquense, visítennos. O sea, como pero eso es un avance fenomenal, les diré. Y felicitaciones por haberlo logrado. Gracias. Justamente eso, se logró eso solamente con el trabajo de mostrar y también mostrar que la gente está muy interesada en recuperar la ciudad. Pasa que hay como una sensación de décadas de que el grupo que accede a los cargos políticos electivos vienen prometiendo, vamos a levantar el centro histórico de Asunción, pasan 10 años, 20 años y no pasa nada. Entonces es muy interesante que dos chicos jóvenes empiecen a mover a la ciudadanía mostrando todo lo que hay. Y bueno, me encanta que las instituciones tomen y sumen su fuerza, porque los que tienen los recursos y la fuerza son las instituciones y todos financiamos a esas instituciones. Mira, Rosa, esto es una iniciativa que nace de ustedes y después fueron sumando muchísimo apoyo, pero yo me imagino, déjenme hacer volar un poco la imaginación y decir, se combinan con el Ministerio de Cultura, con quien ya tienen contacto, y quizá el día de mañana con el Ministerio de Obras Públicas, y empiezan a decir, bueno, vamos a hacer esto, ahora vamos a llevar el Ministerio de Cultura a este lugar y vamos a ver desde Obras Públicas qué se puede hacer para la construcción y para que sea acá esto, y vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Mujer, y que eso vaya teniendo un poco un sentido, hasta parece artístico o hasta de juego, si uno quiere, ¿verdad? Pero que este lugar está acá por esta razón y por este valor histórico. Exactamente. Bueno, pero yo quiero expresar, antes de que termine el programa, quiero expresar que estoy contenta con el trabajo que están haciendo, porque hace años venimos intentando que el Centro Histórico de Asunción recupere su dignidad, esa dignidad que le violaron de todos lados y está como perdida, pero con un poco de plumero
eso puede empezar a brillar. Y se le pone un poco de recursos y eso puede ir adelante, así como un globo puede resurgir. Así que yo celebro eso. Quiero decir que acá el presidente del Centro Guaireño de Asunción me dice, yo no voy a poder llegar, pero por favor decirle a la gente que les esperamos el sábado. Así que, gente, tenemos 2 eventos demasiado importantes el sábado. Esto que estamos hablando del Centro Histórico de Asunción, a no perderse. A las 18 horas tenemos que estar ahí, ¿verdad? Reiteramos esto, si por X motivo el programa está también al aire los días sábados, este mismo programa, sí. Si estás viendo esto el día sábado, se emitió esto inicialmente un día martes y hoy podés ir. Yo ese día me entero, por X motivo, ese sábado a las 2, las 3 de la tarde me enteré que estaba y podemos disponible este recorrido y es llegar a las 18 y sumarme, ¿verdad? Totalmente. Claro. Va a haber los 2 únicos, o sea, vamos a tener recorridos guiados, eso sí, un recorrido a las 19 horas, otro a las 21 horas, para la gente que quiera hacer recorrido guiado, pero como les dije, la idea es libre. A ver, ¿cómo es eso? 19 y 21 horas. Sí, Agustín y yo vamos a estar haciendo recorridos guiados, pero digamos, la esencia en sí de la actividad es que sea libre, que cada quien también pueda elegir por dónde comenzar. Cada espacio va a tener también... o sea, esos espacios van a estar abiertos. Van a estar abiertos. Entonces uno puede ir, entrar, encontrarles al espacio guiado que está viendo, después en otro momento ir al otro, o sea, de una punta a la otra punta. Sí, en el caso que quiera ver también sobre Alberdi y sobre Tacuarí. Sumarse al grupo turístico sería, entre comillas, ¿verdad? A las personas que van a estar haciendo ese recorrido en sí, ¿verdad? También, si es que uno quiere hacer, ¿verdad?, recorrido guiado con nosotros, porque también... ¿Esto es gratuito? Es gratuito, es libre, sin cupos. Lo que yo voy a pagar si me voy es lo que voy a consumir, básicamente, ¿verdad? Que es para apoyar un poco a las personas que van a estar Sergio nos está diciendo, bueno, 2 minutos, cierren, dice, bueno, así que aprovechen medio minuto cada uno. ¿Qué le dicen a la gente? Que les invitamos y les esperamos este sábado a partir de las 18 horas a disfrutar un poco la cultura, a hacer ciudad, tomar la ciudad y conocer un poco, porque la información que ofrecemos la queremos hacer pública para que todos sepamos y conozcamos más la ciudad. Felicitaciones. Muchas gracias. Y les quiero dejar con nuestro eslogan, que es miremos hacia arriba. O sea, la ciudad de Asunción es muy linda, nuestro centro es muy lindo, y miremos esos detalles. Ahora que está Calle Palma sin cable, entonces, bueno, hagamos de turistas en nuestra ciudad. Miremos hacia arriba, no nos vamos a ir mirando el piso, vamos a ir mirando las fachadas esas. Ni el celular, siempre. Sí. Bueno, y tomemos la ciudad, dicen, no es tomemos acá, es tomemos la ciudad para caminar. Gente linda, nosotros nos estamos yendo, pero para el sábado, todos a salir al centro de Asunción y los guaireños al centro guaireño de Asunción. Chao, gente, nos vemos. Radio La Unión, R800 AM. Llega para todo, para estar bien conectado, con cobertura acá en todos lados. Llamada ilimitada.